LG G2 o Google Nexus 5. ¿Cuál de los dos es mejor smartphone? Pues bien, hay principales diferencias entre ambos terminales, aunque los dos son excelentes. Este es un terminal LG y este, el Google Nexus 5, también es un terminal LG. En esta videocomparativa lo que voy a hacer es tratar la información un poco diferente. Lo que voy a hacer es comenzando por las principales diferencias que hay entre ambos dispositivos. Lo cierto es que en cuanto a pantalla, la calidad de la pantalla del G2 es mayor que la del Nexus 5. El Nexus 5 da unos negros un poco más grisáceos. Igualmente ambas son pantallas Full HD y también con tecnología IPS. La del G2 es de 5,2 pulgadas y la del Nexus 5 es de 4,95 pulgadas. Otra de las principales diferencias y que creo es y va a ser muy importante es la capacidad de batería. El LG G2 cuenta con una batería integrada de 3000 mAh, mientras que la del Nexus 5 es de solo 2300 mAh, una diferencia de 700 que se va a notar y mucho, especialmente cuando tenemos el teléfono en espera, en llamadas de voz o, por ejemplo, cuando estamos escuchando música. Otra de las diferencias importantes entre ambos terminales es la cámara. La cámara de 13 megapíxeles del G2 frente a la cámara de 8 megapíxeles del Nexus 5. Diferencia por resolución. En cuanto a calidad, la verdad es que el Nexus 5 también ha dado unas fotos muy pero que muy buenas. En las video reviews de ambos terminales que están disponibles en este canal tenéis enlaces a un álbum en Flickr para cada uno de los terminales donde puedes comprobar cuál es el nivel de detalle y definición de las fotografías. Ambos graban vídeo en Full HD, eso sí. El LG G2 cuenta con una cámara frontal de 2,1 megapíxeles, mientras que la del Nexus 5 es de solo 1,3 megapíxeles. Bajo mi punto de vista, pues no es realmente una diferencia importante, al menos para lo que yo utilizo el terminal. Otra diferencia que hay y que a simple vista no se va a ver y tampoco en la hoja de especificaciones hace referencia al LED de notificaciones. En el G2 contamos con un LED para notificaciones con diferentes colores, más de 6 colores a elegir para personalizar las notificaciones entrantes en el dispositivo. Esto la verdad es que puede ser muy útil para que de un vistazo podamos saber si hemos recibido un correo electrónico, si nos ha llamado un contacto concreto, si el terminal está bajo de batería o si por ejemplo nos ha llegado un WhatsApp. Más diferencias entre ambos terminales. Pues una de las que a mí personalmente me ha gustado, no la diferencia sino la característica que he encontrado en el G2, es que cuenta con un control remoto universal. Es decir, podemos configurar un control remoto para la televisión, para el reproductor de Blu-ray, para el home cinema de casa. Y podemos controlar ese dispositivo electrónico del hogar a través de un magnífico puerto de infrarrojos. El Google Nexus 5 no tiene dicho puerto de infrarrojos y por tanto no podrá utilizarse como mando a distancia. Quizás para algunos pueda ser una característica que no sea muy funcional, pero para mí es muy útil en casa. También debo decir que el G2 cuenta con algo muy práctico. Si pulsamos 2 veces sobre la pantalla, pues podemos desbloquearla. Esto es muy práctico porque así nos evitamos de pulsar pues el botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla, el botón trasero en este caso. Y ahí reside otra de las diferencias respecto al Google Nexus 5. El Google Nexus 5 cuenta con los típicos, entre comillas, botones físicos que se ubican en los laterales, un botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla y un par de botones para el control de volumen.
estos botones son cerámicos en el Google Nexus 5. LG lo que ha hecho pues es directamente no incluir botones físicos en los laterales, y lo que sí ha hecho es incluirlos en la zona trasera. Control de volumen y un botón central retroiluminado. Lo cierto es que al principio quizás no sea poco práctico, pero con el tiempo es muy, pero que muy útil presionar el botón central o cualquiera de los botones de volumen. Pasemos ahora pues un poco a hablar de las similitudes entre ambos dispositivos. Tenemos versiones de 16 y 32 GB de memoria interna para los dos. Los dos cuentan con los controles de la interfaz de usuario integrados en la pantalla. Los dos son terminales 4G. Los dos cuentan con un procesador Qualcomm a 2,26 GHz de 4 núcleos. Conectividad Wi-Fi, NFC y Bluetooth. Y ambos son unos terminales de una gran calidad. Pero debo decir que el Google Nexus 5 me gusta mucho más en cuanto a calidad de acabados, en cuanto a terminación. A la pantalla, a lo que es el frontal de cristal, se añade una zona trasera y todo un lateral acabados en goma, lo cual lo hace mucho más agradable y sobre todo hace que al sujetar el dispositivo lo hagamos con mayor confianza. Es mucho menos deslizante que el LG G2. El G2 cuenta con un frontal de cristal de buenísima calidad, pero la zona trasera es de plástico y es un plástico liso y deslizante. En mi opinión, pues es mucho más fácil sujetar el Nexus 5, además que me gusta mucho más el acabado del buque insignia de Google. Si los vemos en el lado inferior, pues el Nexus 5 cuenta con el altavoz interno en esta zona de aquí, el puerto micro USB, y el LG G2 también cuenta con el mismo diseño, el puerto micro USB y uno de estos orificios que se corresponde con el altavoz interno. Pero el G2 incluye el jack 3,5 para auriculares en la zona inferior. En la zona superior, pues el Nexus 5 contará con el jack 3,5 para auriculares, un micrófono secundario, mientras que el G2 cuenta con el micrófono secundario y el puerto de infrarrojos. En ambos casos la batería está integrada en el interior, por tanto no podremos acceder a ella a través de una cubierta trasera. No cuentan, digamos, con un cuerpo unibody, pero sí que está cerrado para cualquier usuario. En ambos casos tampoco podremos utilizar una tarjeta de memoria. Por tanto, solo podremos confiar en el almacenamiento interno del dispositivo, que puede ser de 16 o 32 GB. Y por cierto, una diferencia que puede ser clave para aquellas personas que busquen un terminal libre es el precio. Mientras que el LG G2 hoy en día todavía está a un precio que ronda los 600 euros, el Google Nexus 5 está a un precio que parte de 349 euros desde Google Play. Un precio realmente que marca la diferencia y que puede significar que el usuario se decante por este terminal. Si vamos a seguir hablando de diferencias entre ambos terminales, pues será el momento de encender las pantallas y echar un vistazo a la interfaz de usuario. El Google Nexus 5 cuenta con una interfaz de usuario pura de Android, mientras que el LG G2 cuenta con la interfaz de usuario de LG. Es mucho más simplista la del Google Nexus 5. En ambos casos, por eso, tenemos varios escritorios donde poder agregar pues, accesos directos a aplicaciones y agregar widgets. En el caso del G2, para poder manejar estos escritorios, es tan simple como hacer ese gesto. Las diferencias entre ambos terminales en cuanto a interfaz de usuario se siguen viendo en lo que es el menú de aplicaciones.
Un menú de aplicaciones que en el caso del Google Nexus 5 tiene unos accesos directos a aplicaciones organizados por orden alfabético. Mientras que en el LG G2, a vuestra izquierda, el menú de aplicaciones cuenta con diferentes opciones en cuanto a organización. Los iconos se pueden organizar libremente, pudiendo cambiar el orden y el lugar donde ubicarlos, y además podemos crear fácilmente carpetas arrastrando un icono al espacio de otro. En cuanto a organización, lo cierto es que el G2 es mucho más factible, especialmente si tenemos un gran número de aplicaciones y de juegos. El G2 también da más manga ancha en el menú de aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque podemos incluso ocultar accesos directos que tengamos en el menú de aplicaciones y que corresponden a aplicaciones que no vayamos a utilizar con mucha frecuencia. Además, también podemos cambiar la vista, pasando a una vista con iconos más grandes o iconos más pequeños, en función del número de accesos directos que queremos ver de una sola vez. Y ahora vamos a otra gran diferencia. Si deslizamos el dedo desde el extremo superior de la pantalla hacia abajo, accedemos al desplegable de notificaciones. ¿Y qué nos encontramos? Pues que en el Google Nexus 5, a vuestra derecha, tenemos estos accesos directos para activar o desactivar pues ciertas funciones del dispositivo. Incluso podríamos consultar el nivel de batería. En el caso del G2, la información y los accesos son más completos. Incluso podemos manejar el brillo de la pantalla, el volumen del sonido de forma más cómoda. También tendremos un gran número de accesos directos a aplicaciones y a ciertas funciones del dispositivo. Lo que no tiene el Nexus 5 es el tema de la captura de pantallas, que el G2 sí que cuenta. La función Quick Memo. Esta función es muy especial, ya que estemos donde estemos del sistema, en una aplicación cualquiera, podemos activar Quick Memo para poder realizar una captura de pantalla. Esta captura de pantalla la podemos incluso personalizar. Podemos dibujar sobre esa imagen que hemos capturado. Podemos incluir información y luego podemos compartirla a través pues, de redes sociales, correo electrónico, Bluetooth, o bien guardarla en la memoria del teléfono. La verdad es que la captura de pantalla puede sernos útil cuando, por ejemplo, queremos compartir algo que hemos visto en una página web o, por ejemplo, queremos compartir nuestra ubicación a través de la aplicación de Google Maps. Reproducción de contenido multimedia con el G2 y el Nexus 5. En los dos casos vamos a quedar muy satisfechos de tanto la calidad de sonido en la reproducción de música como en la experiencia visual al reproducir contenido DivX o MP4. Hay que matizar, sin embargo, en que para poder reproducir contenido DivX en el Nexus 5 tendremos que instalar una aplicación adicional que es Reproductor MX. Con Reproductor MX podremos compatibilizar al 100% la reproducción de ese contenido tan habitual en el mundo digital. La calidad al reproducir imágenes con una gran resolución pues es la que vemos en este momento. Este es un vídeo grabado en HD. En el caso del G2 no va a ser necesario instalar una aplicación adicional. Además, la aplicación de vídeo de LG cuenta con la posibilidad de trasladar la visualización a pantalla completa a una visualización en ventana,
para que, por ejemplo, si recibimos un mensaje en WhatsApp o un nuevo correo electrónico, podamos revisarlo sin detener la reproducción, que va a aparecer en primer plano. Lo cierto es que es una ventaja para no tener que entrar y salir del vídeo cuando queremos hacer una consulta puntual de una alerta recibida. Pero en ambos casos la reproducción de vídeo va a ser plenamente satisfactoria en las pantallas Full HD de ambos equipos. En ambos casos contamos con un ecualizador de sonido para poder ajustar medios, agudos y graves, además de un efecto bass para potenciar los sonidos más profundos. Una diferencia que se va a notar, sobre todo para los más sibaritas y los que utilicen unos auriculares de calidad, es que el G2 cuenta con tecnología 24 bit 192 kHz, sonido de alta fidelidad. Mientras que el Nexus 5 pues cuenta con un sonido, entre comillas, más estándar. Correo electrónico, mensajería instantánea, consulta de redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter. En ambos casos, pues la experiencia está a la misma altura. No hay nada que objetar, no hay un producto mejor que el otro. Ambos dispositivos corren con sistema operativo Android. Sin embargo, me gustaría puntualizar que el teclado que ya viene de por sí en el Nexus 5 es mejor que el teclado incluido en el G2. De hecho, el teclado virtual del Nexus 5 es muy cómodo de utilizar, cuenta con una leve respuesta de vibración y al tacto de la pantalla la verdad es que nos va a ser muy cómodos. El sistema de predicción y corrección automática de palabras funciona muy bien. En el G2, lo que es el teclado virtual en pantalla lo he tenido que sustituir para poder ganar en experiencia. De hecho, me he descargado KII Keyboard, que es el que vemos en este momento, puesto que cuenta con una tecla de espacio más amplia. En el teclado del G2, el original del LG, la tecla espacio es mucho más estrecha y al redactar rápido realmente tenemos que afinar mucho más. Y para mí, al menos, me ha sido más incómodo dicho teclado LG. Al navegar por páginas web, pues 5,2 pulgadas Full HD, 4,95 pulgadas Full HD. Así se ve una página web en el Nexus 5, con unas imágenes perfectamente definidas y de gran calidad. Y el texto, pues como se puede ver y apreciar, está perfectamente perfilado. Lo que es la navegación vertical, la respuesta de la pantalla al practicar zoom, la verdad es que es perfecta, no hay ningún tipo de problema. 2 GB de RAM y un procesador de 4 núcleos de Qualcomm hacen que pues navegar por páginas web sea una auténtica experiencia. En el G2 también tenemos 2 GB de RAM, también tenemos un procesador de 4 núcleos y una pantalla un poquito más grande. De hecho, lo que es la experiencia visual en el G2 está a la altura del Nexus 5. Las imágenes también se ven con una excelente definición y el texto, como no, también perfilado al máximo. Son dos pantallas Full HD en las que pues se nota que la calidad del hardware es la que se ha incluido. A la hora de tomar fotografías, los dos dispositivos pues van a rendir muy bien. De hecho, tendremos unas imágenes con un buen nivel de detalle, una buena definición. 8 megapíxeles, sin embargo, en el Nexus 5 y 13 megapíxeles de resolución en el G2. La diferencia más impactante o la diferencia más notable se nota a la hora de manejar la interfaz de usuario y a la hora de contar con las opciones de cámara. En el Nexus 5 pues tenemos una interfaz de usuario pura de Google, mucho más sencilla, mucho más simplista,
con unos ajustes que van a aparecer si deslizamos el dedo sobre la pantalla. Es un acceso muy práctico, es un manejo muy práctico en realidad. Lo que es el enfoque funciona también muy bien. Y luego lo que tenemos en el G2 pues es una interfaz de usuario y unos ajustes tremendamente más completos en comparación con el Nexus 5. Efectos de color, pues el nivel de exposición, diferentes modos de escena, la posibilidad de tomar fotografías con comandos de voz, el poder contar con diferentes modalidades de captura, incluido el HDR. También tenemos HDR en el Nexus 5. La verdad es que los ajustes que tenemos presentes en el G2 pues son mayores que en el Nexus 5. El enfoque en el LG G2 también es muy bueno, es muy preciso y vamos a quedar pero que muy satisfechos. ¿LG G2 o Google Nexus 5? Es una pregunta que se van a hacer muchos futuros compradores de smartphone y la verdad es que va a ser difícil de elegir entre ambos. A mí el Nexus 5 me gusta y mucho, y el G2, pues qué voy a decir, es un producto de los más competitivos y de los que ofrecen mejor rendimiento actualmente en el mercado. Pero claro está, el Nexus 5 con sus 349 € en la versión de 16 GB es una compra muy suculenta. Y el G2, como no, actualmente, a fecha de este vídeo, tiene un precio que ronda los 600 €. Elegir entre ambos será difícil. Yo os recomiendo que os paséis por las video reviews que ya tengo preparadas en este canal de vídeos para que terminéis de ver cómo rinden o cómo se ven ambos teléfonos por separado. En este vídeo ha sido pues un vídeo comparativo para echar un vistazo a las principales diferencias entre ambos terminales.